Buenos días, hola a todo el mundo. Muchas gracias por estar ahí con nosotros otro día más. Muchas gracias. Muy bien, pues hoy vamos a hablar sobre celulitis. Os he comentado que era importante para que, la verdad, nos hagamos una idea un poco especial ahora que vienen estas épocas en las que nuestros clientes, nuestros pacientes, nuestros usuarios nos requieren este tipo de tratamiento. Vamos a hacer como una especie de monográfico, sabéis que estos días me gusta hacerlo así para que tengamos mayor conocimiento sobre el tema. Independientemente, por favor, escribidme vuestras preguntas porque también trataré de contestarlas. Bien, sobre la celulitis hay bastante que hablar, pero voy a tratar de resumirlo todo lo posible. Entonces, lo primero que tenemos que saber diferenciar es que la palabra celulitis no solo se refiere a un estado estético de la piel, sino que también se corresponde con la celulitis médica que veis en ese ejemplo, ¿no? Es un estado final de una infección bacteriana que puede causar necrosis y que muchísimas veces no le damos importancia, un punto, un dolor, una cosita que ahí comienza y resulta que va teniendo una progresión que puede ser fatal para la salud, ¿vale? Incluso de ingreso. O sea que, ojo con ese tema y con ese término. Nosotros, desde luego, vamos a lo que nos compete, a la celulitis estética, que es nuestro campo. ¿Qué es la celulitis estética? Pues hablamos de celulitis estética como una alteración metabólica producida normalmente por cambios hormonales. Se suele dar en general más en el sexo femenino, en el género femenino, porque estas alteraciones hormonales tienen mayor influencia dentro de nuestra fisiología. Entonces, sabemos que es un cuadro estético donde se aumenta la producción de grasas, esos depósitos, los adipocitos, que sabéis que luego, unido a la retención de líquidos, producen una inflamación del tejido o una hinchazón, generalmente. La celulitis estética indica, pues, una mala circulación siempre. Siempre va a señalizar una celulitis que existe una mala circulación. Si no hay una buena circulación de retorno, ¿qué es lo que pasa? Pues que la sangre es incapaz de tirar con todas esos tóxicos que están ahí secuestrados en el tejido y no deja que se puedan ir eliminando como lo hace en cualquier otra zona de nuestra piel. Entonces, esa mala circulación, sobre todo la de retorno, es la que convierte a la celulitis también en un problema que tiene que lo tenemos que abordar desde varios escenarios, ¿vale? Entonces, nos indica esa mala circulación, una falta de drenaje, por supuesto, linfático, probablemente una mala alimentación, seguro con problemas hormonales, intolerancias, etc. Entonces, también va a depender muchísimo en el grado que se encuentre esa celulitis, lo que el usuario final conoce como piel de naranja, y que los profesionales conocemos como lipoesclerosis nodular, lipodistrofia ginecoide, que es otra de las palabras que viene a decir lo mismo, paniculopatía edematofibroso esclerótica, PF, que también nos referimos a lo mismo, una celulitis estética, lipoesclerosis dermopaniculosis. Todas estas determinaciones se refieren a la celulitis y todas se tratan de una alteración del tejido conjuntivo o conectivo, ¿vale?
Dicho esto, vamos a ver ya un poco, entrando en materia, cómo dividimos a esa celulitis. La dividimos en celulitis blanda, en celulitis edematosa o en celulitis compacta. Y además de dividirla en esos 3 sectores, vamos a ver las fases por las que pasa esa celulitis, que también son muy importantes para nosotros reconocerlas. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, porque sabemos si es reversible, si no es reversible o cómo podemos abordar también ese estado de la piel. Tenemos la primera fase, que es la fase de dilatación circulatoria. Ahí vamos a ver que los vasos y los capilares se encuentran en un estado dilatado en general. Es importante también que conozcamos un poco la unidad circulatoria. Son arteriolas, vénulas, capilares, vasos linfáticos, todo el tejido intersticial y también incluso el equilibrio que existe entre fuera y dentro de toda esa circulación, es decir, cómo está el tejido capilar para saber si hay una permeabilidad, si no la hay, si hay una alteración o absorción de ese tejido vascular, si hay presiones, etcétera. Entonces, bueno, es importante que nosotros tengamos muy presente que va a ir unido siempre el cuadro de celulitis con un cuadro circulatorio agravado importantemente. Vale. Bien, entonces, normalmente, ¿cómo detectamos este problema? Vamos a ver que se corresponde con una pesadez de piernas, que tenemos muy frecuente. Hay personas que se nos quejan, tengo las piernas hinchadas y no tiene por qué, no es verano, en que en general también esa circunstancia se da con más frecuencia, sino que, bueno, las piernas están como pesadas, la piel afectada también cambia de temperatura. Hay que estar muy atenta a ese dato. Tocar, por ejemplo, el glúteo y tocar la cara interna de la pierna. Si tocamos y vemos esa diferencia de temperaturas, sabemos que no hay irrigación hacia el glúteo. Es normal que allí haya una acumulación por todo ese secuestro, como os he dicho, de toxinas acumuladas y que tenemos que abrir una vía para que pueda producirse esa, de alguna manera, pues reanudarse esa circulación. Entonces, lo vamos a apreciar siempre a simple vista. La piel de naranja es una piel que no es una piel uniforme. Hay muchas arañitas vasculares. En esta fase, que es la fase 1, estamos de enhorabuena porque esto es reversible. Entonces podemos cambiarlo, podemos actuar sobre ello. Es importante que lo conozcamos. Después, la fase 2 es la fase exudativa, es donde hay mayor dilatación todavía vascular, hay una extravasación de ese suero sanguíneo hacia el tejido subcutáneo formando un edema. Entonces ya vamos a ver que la cosa va un poco complicándose, ¿vale? Podemos observar muchísimo mayor relieve por la desigualdad de la piel, no está ya ni tan uniforme como al principio, ni mucho menos, está ya con muchísimos más hoyitos, con más piel de naranja, ¿no? E incluso hay dolor al tacto. Cuando yo toco, duele. La temperatura suele ser también más fría, evidentemente, y tenemos aquí que podemos ver una complicación grande con estrías y varices. Esta fase, que es la segunda, también puede ser reversible. Esto es lo que más nos interesa a nosotros profesionalmente conocer, ¿vale? Vamos a la fase 3. La fase 3 es donde existe una proliferación fibrosa de las fibras dérmicas del colágeno, de la elastina
que en realidad son las responsables de la resistencia o del soporte del tejido, sobre todo el tejido térmico. Entonces, aquí hay que poner ya una atención especial. Es decir, aquí tenemos una alteración funcional, una alteración fisiológica de la dermis que produce una fibrosación. Acordaros de este dato porque en fase 3, que, bueno, vemos que la reversibilidad ahora, como vamos a ver, es relativa, podemos actuar sobre esa fibrosis porque nosotros con la galvánica tenemos capacidad de suavizar ese tejido que va fibrosando. Acordaros de este dato que es muy importante. Galvánica, corrientes microgalvánicas en polaridad negativa que deshacen esas fibrosidades que se van creando en esa fase 3 de proliferación fibrosa, como hemos dicho. Estas fibras van degenerándose con formaciones pues, anormales, irregulares, que van aprisionando como cárceles a los adipocitos. ¿Vale? Se crea una alteración en ese metabolismo celular, formándose en esa fase unos micronódulos. Esto lo vamos a ver muy claramente por los hoyitos que forma ya de una forma más determinante la piel. Esta fase se complica con flacidez, se complica con varices, con estrías, por supuesto, también. Y estéticamente hablamos de cierta reversibilidad, salvo si lo vemos en una acción muy adelantada, pero fijaros que ahí sí el tratamiento es sostenido y exhaustivo durante todo un periodo de tiempo, es decir, que no basta con acudir a nuestras cabinas a hacerse tratamientos de refuerzo, sino que durante absolutamente todo el año, tienen que tener un tratamiento domiciliario que vaya trabajando en ese aspecto. Enseñarles tanto la técnica de desfibrosar, que es la que tienen que hacerse prácticamente a diario, como pues todo el tratamiento, válgame la redundancia, que aporta el producto domiciliario, ¿vale? Cuando nos ponemos el producto en casa. Vamos a la fase 4. Ya es una fibrosis cicatrizal. Eso ya forma, esa fibrosis forma cicatrices que van progresivamente comprimiendo los vasos, los nervios, produce una atrofia. ¿Os acordáis de la palabra atrofia, atrofismo? Que es la falta de alimento en el tejido conjuntivo. Además, el tejido adiposo permanece constantemente alterado y creciendo. Entonces, esto se suele dar muchísimo en el periodo posmenopáusico. Estamos ante una acción prácticamente irreversible. La fase 4 es muy complicada. Muy complicada y tenemos que tenerlo en consideración. Podemos trabajar muy bien sobre las 3 primeras fases. La fase 4 es realmente complicada. Pero, bueno, podemos seguir haciendo un tratamiento. Después de esta fase, ya pasamos al lipedema, que es una fase que no es estética, es una fase ya patológica. Lo conocemos perfectamente, esas personas que tienen las piernas, sobre todo las piernas, los brazos, las extremidades, súper desarrolladas de una manera realmente grotesca, fatal. Esta enfermedad es una enfermedad progresiva del tejido graso a niveles patológicos, ¿vale? Hay en esto un componente genético muy grande y, por supuesto, un componente hormonal añadido tremendo. La respuesta es muy limitada, incluso a las dietas. Esas células adiposas crecen desproporcionadamente, pues produciendo dolor, produciendo hematomas, etc. Esto precisa un diagnóstico clínico, pues con una acción
probablemente una liposucción que la maneje un cirujano con muchísima práctica y mucha técnica. En la seguridad social, pese a ser, que a mí me parece terrible, pese a ser un problema también patológico, no cubre el tratamiento de esta enfermedad. Eso es una pena, pero lo que sí que es cierto es que hay mucho desconocimiento al respecto del lipedema, que está ahí y que lo vemos y que estamos constantemente hartos de verlo. Nosotros, como profesionales de la salud, de la estética también, por supuesto, podemos, cuando vemos un caso de estos y vemos que la persona pues acude a nosotros para que le ayudemos, tenemos que ser absolutamente fieles con nuestros mandatos y con nuestra honestidad y saber que ahí no podemos ni tan siquiera meter mano. Una vez que nosotros podamos transferir este caso a un equipo médico y se trate, sí que es cierto que después podemos trabajar sobre masaje, podemos trabajar en coordinación con ellos, con el producto, la atención domiciliaria. En todos estos casos tan extremos como es la fase 4 estética y el lipedema clínico, podemos trabajarlo siempre con nuestros productos para ayudar, ¿vale? Ahí el tejido, bueno, lo que se destruye prácticamente es muy difícil volver a poder recuperarlo, ¿vale? Pero también se recupera, no tanto como al principio, pero hay una cierta recuperación y vamos haciendo que no vaya más, que eso es lo más importante. Vale. Igual que hemos hablado de las unidades circulatorias, de las unidades del tejido, vamos a hablar de la unidad de grasa, que es la energía, que es el adipocito, que están nutridos por arteriolas, o sea que también se alimentan. Es el mundo de la piel, es importante en la dermis. Vamos a ver que esas capas de adipocitos se van a dividir en dos estados que están separados por una capita de tejido conectivo. Ahí hay irrigación, o sea que hay nutrición. La grasita no crece por arte de birlibirloque, crece porque estamos aportando desde la grasa, o sea, desde la alimentación, desde nuestra nutrición, también importantes cantidades de grasa que sustenten ese elemento, ¿vale? Bien, entonces, fijaros que la capa más externa que encontramos ahí en la hipodermis, cuando nos estamos focalizando en el tejido graso, en el tejido adiposo, ¿vale? La parte, como os decía, más externa, la que está en contacto con la dermis, se denomina estrato areolar, ¿vale? La forman unos adipocitos que son globulares. Están distribuidos verticalmente. Luego hay, como os he dicho, una capita de tejido conectivo, que está también irrigado, por supuesto, y luego otra capita que se llama lamelar, que es con otro tipo de adipocitos, que son más pequeños, se disponen en una forma horizontal, o sea que fijaros cómo están ahí entrelazados para que se sujeten perfectamente. Por eso es tan difícil abordar el tema celulitis y la grasa, porque realmente, como vamos a ver, tienen una gran importancia en la supervivencia del ser humano, estos depósitos de grasa que nosotros pues odiamos y queremos retirarlo, pero no es culpa de la piel, es culpa de nuestra alimentación, de nuestra forma de vida, la que forma ese, dijéramos un poco, la desproporcionalidad. Bien, entonces, como hemos dicho, tenemos este segundo estrato, que es más pequeño y que se dispone en forma horizontal, y este estrato, además, se incrementa en espesor cuando ganamos peso. Aquí ya tenemos otro gran problema, ¿vale?
Entonces, ahí es donde aumentan los adipocitos e invaden el tejido conectivo más superficial. Es lo que vemos, que ganamos peso y esos adipocitos se van, de alguna manera, desarrollando cada vez más, cada vez más. Vamos a ver también estas hormonas que están interesadas en este proceso, porque hemos dicho que el factor hormonal adquiría un peso cuantitativo. Voy a quitar un poco la música, voy a bajarla porque me encanta poner música clásica y a veces se vuelven locos los intérpretes, ¿vale? En la ópera. Bueno, pues las hormonas interesadas, ¿cuáles son? Los estrógenos. Los estrógenos que alteran de alguna manera fisiológicamente varios de los componentes o las estructuras que le llamamos nosotros, ¿no? Del tejido conectivo. Entonces, ahí tenemos una alteración con el resultado de edemas. Incrementan la respuesta de esos adipocitos y estimulan la secreción de grasa. Lamentablemente, eso es una de las cosas peores, entre comillas, que hacen esos estrógenos que empiezan a fallar en la edad premenopáusica, menopáusica. También los estrógenos hacen de las suyas en la edad puber, o sea, cuando somos más jovencitos y empieza el desarrollo hormonal. También ahí hacen de las suyas y pueden alterar de esta forma, ¿vale? La insulina es otra de las hormonas que estimula también la lipogénesis, es decir, la síntesis de ácidos grasos o triglicéridos, o sea, que ayuda a que esto suceda, la insulina. Las catecolaminas que tienen que son las adrenalinas, la noradrenalina, estas hormonas que estimulan también la formación de lipólisis, ¿vale? Hormonas tiroideas que incrementan también ese factor, los factores hereditarios. Y hay otro que es importantísimo que hemos de tenerlo en cuenta. Yo me lo he encontrado en muchísimos casos. Es la hiperviscosidad de la sustancia fundamental. Fijaros que la sustancia fundamental teóricamente, que es donde, si os acordáis, se encuentran todos esos mucopolisacáridos, que nosotros conocemos muy bien. Todo esto que estamos hablando, todas las personas que estáis en este grupo lo conocéis perfectamente, sabéis a lo que me estoy refiriendo. Porque otras personas hablan que en dermis hay colágeno, elastina y ácido hialurónico. Oiga, no, en dermis, colágeno, elastina y sustancia fundamental. Dentro, porque el ácido hialurónico es un elemento de esa sustancia fundamental. Esa sustancia fundamental que es el reservorio de agua de nuestra piel, forma parte del reservorio de agua de nuestra piel, ¿vale? Entonces, que sabéis que ahí están todas esas sustancias que son mucopolisacáridos. ¿Qué quiere decir mucopolisacáridos? Que recogen, son higroscópicos, recogen agua, ¿vale? Son sustancias que recogen agua. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento, en vez de estar en un estado líquido normal, hay una hiperpolimerización de esos mucopolisacáridos, que están muy, muy ligados a las atrofias celulares, como estamos hablando, o sea, a las alteraciones que producen los mismos estados hormonales, y eso hace que ese líquido intersticial que está bañando todas esas células, que está ahí para ayudar, se vuelva como, ¿cómo os diría yo? Coloidal, como una clara de huevo, ¿lo veis? Como la clara de huevo. En vez de estar líquido, se vuelve ahí como un coloide, como una clara de huevo, y no permite que haya una metabolización, que la célula, a través de su membrana, expulse los tóxicos, lo que no le interesa, y tome la nutrición. No. Entonces, esas células empiezan a atrofiarse. Esa es la distrofia, creando mayor alteración, creando la retención de líquidos que perturba
todos esos intercambios celulares, el lentecimiento de la circulación venosa y por lo tanto también linfática, aumento de la grasa, obesidad localizada, etc. Tenemos ahí esos problemas añadidos. El ultrasonidos, yo lo he trabajado muchísimo, es ideal para estos casos porque rompe, las ondas sonoras rompen ese estado coloidal y son de gran ayuda a la hora de hacer un tratamiento de celulitis donde la hiperviscosidad en la sustancia fundamental está ahí y haciendo una grave lesión. Vale, vamos a ver ahora un poco el tratamiento. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya tenemos una idea de lo que entra en juego, de cómo lo tengo que ver, cómo coloco todo eso. Y ahora vamos a ver qué tratamiento vamos a utilizar nosotros. Nosotros, fijaros, no tenemos una crema que sea, como siempre os digo, un fairy que vaya a la grasa a deshacerla, porque sabemos que es mentira, ¿verdad que sí? Que siempre hablamos de este tema y lo repetimos y lo referimos hasta la extenuidad. No tenemos ese tipo de tratamiento porque no existe, porque es falso. Si nuestra piel es prácticamente permeable, más impermeable que otra cosa, ¿cómo vamos a entrar solamente por contacto vía tópica a una celulitis que está instalada en ahí debajo, ahí sí que debajo, en los últimos estratos de los tejidos, o sea, ya cercano al músculo, ya, o sea, nada, ahí están los depósitos grasos que no tienen acceso desde arriba. ¿Cómo vamos a trabajar sobre ellos? Con la inteligencia. No podemos trabajarlo de otra manera. ¿Y cómo vamos a actuar? Pues actuando ahí, sobre el hipotálamo. Ese es el director de nuestro centro nervioso. Ese es el controlador de todas las secreciones endocrinas. Es el que segrega las neurohormonas que estimulan a la hipófisis, que luego son transportadas a la sangre para que también se estimulen de alguna manera las glándulas a las que correspondan y estas, a su vez, sean capaces de segregar los ciertos tipos de hormona que van a hacer una función importante. O sea, que nos vamos directamente a hablar con la dirección general. No entramos al edificio y nos detenemos en el portero, no. Nos vamos a abordar este problema junto con el hipotálamo, que es el boss, el director general. Muy bien. Entonces, sabemos cosas importantes, tales como que la musculatura, es decir, el ejercicio, el desarrollo de musculatura, el ejercicio, en este proceso vamos a invertir un 30% aproximadamente de las energías que nuestro cuerpo van a consumir. Luego, el 70% restante lo vamos a liberar en forma de calor para calentar y mantener esta temperatura necesariamente corporal, calentando principalmente la sangre. Sabéis que cuando tenemos esa falta de calor en la sangre, se nos producen esos escalofríos, ¿verdad? Para que aumentemos esa temperatura corporal, que es importantísimo mantener esa homeostasis, o sea, ese equilibrio que es necesario para la supervivencia. Vale, vamos a ver qué pasa cuando nos alimentamos. Metabolizamos y transformamos la nutrición en energía, ¿vale? Parte de esa alimentación pasa a la reserva, como bien sabemos, a esos depósitos de grasa que son los adipocitos que están ahí
para ayudarnos. Esta acumulación se forma y cuanta más ingesta de grasa, más nosotros, más aporte calórico, más colchón vamos a tener. No es real que con mayor alimento, cuidado que esto lo voy a hacer bien patente, no es real que cuanto mayor alimento engordemos, y que cuanto menor alimento adelgacemos. Eso no es real. Lo que sí que es real es que con mayor consumo energético adelgazaremos y con menor consumo energético engordaremos. ¿Esto se queda claro? Porque son dos cosas que se dan de leches, no tiene nada que ver. Es decir, si yo me creo que porque coma más voy a engordar más, no es verdad. A ver qué es lo que como, porque lo que importa es el aporte energético de lo que yo estoy comiendo, ¿de acuerdo? Bien, y también mucho importa mi movimiento, es decir, el consumo energético que yo tenga. Eso sí que da las pautas de adelgazamiento o engordamiento, ¿vale? Bien, entonces, cuanto mayor sea el consumo muscular, tenemos aquí algo que lo sabemos. Mayor consumo muscular, más calorías vamos a consumir. Escuchadme, la grasa no consume calorías. El músculo sí. Entonces, ¿qué es lo que nos importa en todo esto? Que la persona tenga movimiento. Por eso siempre estamos diciendo, ponte la cremita, vete a hacer ejercicio. O póntela cuando estás en casa haciendo tus labores. El caso es que haya movimiento, que haya consumo energético. Esto es muy, muy importante, ¿de acuerdo? La grasa no consume calorías. La grasa no, pero el músculo sí, y nosotros nos ayudamos de eso. El músculo crece cuanto más desarrollado esté, más oxígeno requiere y más calorías va a gastar. Por eso es muy importante el movimiento, el que tengamos a una persona durante el tiempo del tratamiento, que camine al menos 1 hora diaria. Pero vamos, si no, no le doy una crema. ¿Para qué? Si no lo va a hacer, no va a notar tanto el resultado. O sea que mentalizaros que esto es verdaderamente muy, muy importante, ¿vale? Fijaros que cuanto más cantidad de grasa, menor es la cantidad que el organismo necesita para quemar para alcanzar su temperatura ideal, que son aproximadamente 37 grados. O sea, cuanto mayor grasa tenemos, más colchón y menos nos cuesta calentar esa sangre, porque mantenemos mejor esa temperatura. Hay que estimular. La célula adiposa es la más inteligente de nuestro organismo. Así que esto vamos a tener todos estos datos en cuenta, ¿vale? Mirad, el control fisiológico automático lo ejerce el boss, el jefe, el hipotálamo. El control del hambre, el control de la sed, el control de la distribución de grasas, que esto es muy importante porque encima engordamos de donde no queremos. O sea, y cuando adelgazamos lo hacemos, a lo mejor nos quedamos sin pecho, pero seguimos con un pompi, un culo así de gordo. O sea, la distribución siempre la hace el jefe, el hipotálamo, para garantizar nuestra supervivencia. Así es. Fijaros también otra cosa, que muchas veces se decide hacer una dieta, el organismo experimenta hambre, entonces el hipotálamo, que no conoce modas, que solamente está ahí para nuestra supervivencia, para que la especie se siga manteniendo, entonces pues resulta que ante un proceso de una dieta en la cual estemos pasando realmente hambre, reacciona ¿cómo? Pues reduciendo el consumo de calorías de nuestro cuerpo. Entonces, reduce masa muscular y vuelve a redistribuir energías, con lo cual baja todavía mucho más el listón de las calorías que hay que consumir. Nuestro metabolismo basal
todavía se hace mucho más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que reducción de musculatura más reducción del metabolismo basal hace que las grasas acumuladas sean súper difícil de eliminar con una simple dieta. ¿Lo veis, no? ¿Por qué? Porque es que el organismo está preparado precisamente para, el hipotálamo está preparado para esas fases de hambruna o una fase de enfermedad, poder responder con un colchoncito energético importante que se va a precisar para esos momentos. Entonces, no la liemos contra el hipotálamo, pero vamos a trabajar un poquito dándole esquinazo y haciendo que los tratamientos realmente sean eficaces y efectivos. Lo pueden ser. Si conocemos todo esto, si conocemos todo esto que estamos hablando, porque hay personas, muchísimas profesionales, que no tienen nada que ver con la gente que estamos aquí trabajando codo con codo para aprender cada vez más, para ser mucho más profesionales, que simplemente hacen el aparatito de turno sin entender qué es lo que está pasando. Nada, venga, aquí ahora dicen que es bueno la cavitación, pues cavitación, sin saber lo que está produciendo, ni nada de nada. Ahora, no lo sé, ultrasonidos o cualquier otro tema sin conocimiento de causa. Cuando ya tienes idea de cómo se está produciendo todo esto, qué es lo que tienes que hacer, es mucho más fácil poder poner en marcha un verdadero un programa que aborde esto y lo solucione. Entonces, el tratamiento, pues desde el masaje, pues ¿por qué? Porque a nivel vascular profundo vamos a ayudar a drenar esas toxinas secuestradas, vamos a abrir las salidas, vamos a prevenir fibrosis, vamos a oxigenar también toda esa sangre, por lo tanto al tejido darle otra fuerza, otra vitalidad, pues no sé qué más, una hiperemia importante para conseguir esa unificación del tejido. Desde ahí hasta trabajar con la galvánica. Fijaros que la galvánica en positivo son unas microcorrientes que las utilizamos y se caracterizan porque actúan a nivel de órganos, de músculos, de vasos y también a nivel celular, produciendo microestimulación y neuroestimulación. No os olvidéis de estos dos datos, porque con la microgalvánica también estamos haciendo una microestimulación y una neuroestimulación. Esto es muy importante que lo conozcamos. ¿Qué pasa con la microestimulación? Porque es la base de los tratamientos para producir ese levantamiento de estructuras en las arrugas, en la flacidez, lo tenemos comprobado, ¿no? Ahí estamos trabajando con la microestimulación. Pero la neuroestimulación produce electrolipólisis. Y eso es quemar grasas también en el territorio que trabajemos y que tratemos. Esto es importante. Aparte de que en negativo, os lo he dicho antes, las microcorrientes actúan suavizando esa fibrosis que se produce en la celulitis. Esto es importante tenerlo en cuenta para hacer tratamientos en cabina que son insuficientes, ya os lo digo yo, de entrada, pero sí que podáis hacer que esa persona utilice vuestros productos y el tratamiento en el tratamiento domiciliario y ayudarse con otras técnicas como es la ingestión de agua, como es el caminar, el bajar un poco el tema en la dieta, el tema calórico, que ya todo el mundo sabemos comer, a ver si ahora las dietas nos van a sorprender. Ya sabemos todo el mundo qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que no tenemos que comer, ¿vale? Lo sabemos todos, con lo cual es absurdo de alguna manera el tema de las dietas. No hace falta, teniendo una buena alimentación, manteniendo una buena alimentación. Vale. Entonces, la iontoforesis es importante porque es la penetración de ese principio activo que nosotros vamos a hacer que entre
en la piel. Ahí la grasa no consume calorías, el músculo sí, como os he explicado. Y ahora vamos a pasar a esos tratamientos. Masaje, la galvánica, nuestros productos. Y vamos a conocer un poco más de esos productos. Esos productos son la crema anticelulítica y la crema reafirmante. Estos son los soportes con los que nosotros nos vamos a ayudar. Vamos a hablar de la crema anticelulítica, que tiene un recorrido totalmente distinto, una ruta totalmente distinta a la que tiene cualquier crema del mercado. ¿Por qué? Porque somos así de diferentes y somos así de especiales, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una salida de casilla diferente totalmente. No vamos, aunque apliquemos en la piel, no vamos a trabajar nosotros directamente buscando el tesoro de la grasa, sino que vamos a hacer un recorrido importante. Ese recorrido importante con la crema anticelulítica va desde el fucus vesiculosus, la laminaria digitata que tenéis al ladito, la cola de caballo y la hiedra. Vamos a crear un conjunto de bondades que nos ayuden. El fucus actúa, como bien sabéis, en el buen funcionamiento de tiroides, entonces eleva siempre la actividad metabólica con un resultado de mayor consumo calórico. Es decir, que voy a poner la crema, va a pasar, sí que va a pasar a sangre, porque además me lo va a permitir esa acción, el calor que yo produzco también y que es otro elemento de nuestra crema, el calor va a enrojecer la zona y va a mostrar, va a señalizar al hipotálamo dónde queremos que se pierda esos depósitos, de dónde queremos que tire en primer lugar el hipotálamo de esas reservas energéticas. Fijaros que el hipotálamo lo que hace es que para tirar de una u otra parte de zona de nuestro organismo, lo que tiene que haber es una buena temperatura, en fin, que esté bien surtido dijéramos, esa zona y que conserve las características importantes para ser la primera en la que se haga dijéramos, esa transferencia de energías, empiecen a consumirse esas energías, esos adipocitos, esa cantidad de grasa, la primera. Pues la señalizamos, la vamos a señalizar y por eso es por lo que ponemos un señalizador de alteración del calor. También para que los principios activos sean mucho más penetrantes, haya una ayuda en general para que se produzca una hiperemia y esa hiperemia nos ayude en poder hacer esa labor muchísimo mejor. Entonces esto entrará a sangre, irá a las glándulas tiroideas y harán que el metabolismo basal de esa persona, metabolismo basal es el consumo que tenemos cuando estamos así en horizontal, sin movernos, es decir, el consumo que tiene mínimo nuestros órganos al estar funcionando y estar vivos. Que no hay otro consumo extra. Cuando ya hacemos movimientos, tenemos otro tipo de actividad, ya estamos quemando más, elevamos un poco ese metabolismo basal. Pero hay mucho tiempo en el que estamos en metabolismo basal. Y no es lo mismo consumir 200 calorías, por ejemplo, pongo un ejemplo, en metabolismo basal, que consumir el doble, 400. No es lo mismo. El organismo ya va a ir quemando esas grasas porque necesita ese recurso energético para hacer funcionar al cuerpo correctamente. Entonces, para eso nos ayudamos, por supuesto, con el fucus vesiculosus y con la laminaria digitata. El fucus nos permite consumir más energías en reposo, altas dosis de yodo que tiene también alimentan esa glándula,
además de las vitaminas C y B, que son muy importantes. Ayuda a la eliminación de esos adipocitos quemados por el consumo energético propio, el nuestro, el que hacemos, más una función drenante que se produce también añadidamente. La laminaria digitata es un estimulante del metabolismo, es un inductor de hormonas de esa glándula tiroides. La cola de caballo sabéis que es un drenante importante contra el edema. La hiedra es importante porque es sudorífera, es emoliente, es calmante, porque dilata y contrae, hace una gimnasia vascular a los vasos sanguíneos y porque aligera esa circulación. Entonces promueve un efecto diurético también importante. Con lo cual nos encontramos ante un producto importantísimo porque tiene un recorrido diferente al que está acostumbrado el mercado. Es decir, que hay que contarlo, hay que saberlo primero y hay que contarlo. ¿Cuántas veces me he encontrado con la barbaridad de que un profesional no sabe contar lo que va a pasarle a una persona cuando va a ponerse una crema anticelulítica? De repente se enrojece, como es lógico para que haya un proceso lógico dentro de todo, se enrojece y la persona que no sabía nada sale corriendo al ambulatorio, la plantan yo qué sé, pues un urbasón, porque resulta que se creen que tiene una reacción alérgica. Por la torpeza de un profesional en no indicar correctamente cómo tiene que ponérselo, por qué va a hacer esa reacción y qué es lo que va a pasar ahí. Eso es imperdonable, imperdonable. O que se ha puesto su crema de cuerpo, no lo sabe y se pone, sin lavarse las manos, se pone a tocarse su cara con otra crema y se pone como un ecceomo. Y como no lo sabe, pues resulta que tenemos un verdadero problema. Esa es la mayor tristeza que tengo yo, porque hacemos productos maravillosos para casos y para personas que sepan indicarlos correctamente y a veces esto no sucede y no sabéis qué pena tan grande me da a mí de tener mi producto en esas manos. Esto lo digo y creo que lo vais a entender perfectamente. Bien, esto en cuanto a la crema anticelulítica. Hoy he abordado la celulitis porque estamos en un momento clave para que los cuerpos que queremos en verano se empiecen a fraguar desde ya. Y hay que saber explicar y hay que, pues no sé, hacer un poco de estrategia para que vayamos ya empezando a trabajar con corporal, que sabemos lo importante que es el trabajo domiciliario. ¿Vale? Bien, vamos a... os termino de explicar y contesto las dudas. Vamos a terminar ya con el principio activo de la crema reafirmante. Ahí estáis viendo desde pues, la parietaria hasta la hiedra, la malva, árnica, pues también el sauce, pepino, tila, centella asiática. Tenemos una cantidad impresionante de principios activos que lo que van a hacer es calmar esa piel, relajarla, tranquilizarla. También tenemos, por supuesto, colágeno y elastina, porque van a dermis. Entonces, un poco es trabajar esa zona de dermis, pues con esa árnica que alivia los dolores en los problemas de celulitis, viene muy bien que podamos ayudar, que facilita la cicatrización de todo lo que estamos moviendo, ¿vale? La malva, pues también ayuda muchísimo en las alteraciones cutáneas, pues lo que hace es suavizar muchísimo todos es muy drenante, es diurética, suavizar todos los procesos. El sauco
sabéis, la sambuca, es el sistema inmunológico lo eleva importantemente, tiene un efecto rubefaciente, tiene un efecto diurético importantísimo, el cúrcumis y los pepinos, es el ibuprofeno perdón, natural, ¿vale? Entonces es antiinflamatorio, refrescante, nos ayuda muchísimo, descongestivo, rejuvenecidor de las células, la parietaria, cicatrizante, evita infecciones, es antiedematosa. Tenemos hoy un tratamiento especial con la crema reafirmante. Por eso muchas veces os la aconsejo también para zonas grandes donde haya que trabajar por problemas de atopía y que ya la crema epidérmica se nos queda muy cortita. Por eso lo aconsejo. Primero siempre, ¿sabéis qué es crema epidérmica? Loción potencial y crema epidérmica. Pero cuando ya hemos pasado ese proceso, sí ayudamos con la crema reafirmante. Bien, todas estas cosas quedan en nuestro conocimiento para poder obrar con total conocimiento de causa, ¿vale? Bien, vamos a ver qué es lo que me preguntabais. Me dicen, a ver, perdón. La maderoterapia, espera. Uy, qué rabia me da que no lo cojo bien. Ay. Dice que si la maderoterapia, ay, es que no lo coge. He dejado que se pasara mucho. Ay. La maderoterapia hace un trabajo previo porque disuelve las grasas acumuladas y activa la circulación sanguínea, eliminando las toxinas después de la aplicación de cremas. Eso es estupendo. Bueno, bien. Vale. Vamos a ver más. La galvánica también en lactancia. No hay ningún problema de utilizar la galvánica en lactancia. Yo obtengo muy buenos resultados con la reafirmante en masaje para tratamiento de lesiones musculares. Ya estamos hablando de los beneficios de la crema reafirmante y que efectivamente tiene ese tipo de beneficio. Pero, por supuesto, también trabajarla porque tiene las 3 R's, reafirmante, regenerativa, reestructurante, o sea, que en senos es maravillosa, en brazos maravillosa, utilizada con el Derma Roller es súper maravillosa porque nos estamos produciendo el colágeno interno, el colágeno y la elastina interna y el colágeno y elastina externa lo estamos también añadiendo. O sea que es un proceso fenomenal. Y porque es muy importante que entendamos que tenemos que trabajar conjuntamente la reducción con la reafirmación. La reafirmación es la bestia negra de la estética de toda la vida. O sea, reafirmar cuesta muchísimo, mucho menos reducir que reafirmar. Entonces hay que hacerlo de una manera absolutamente solapada. Vamos reduciendo y vamos añadiendo la reafirmación. También, no quiero que se me olvide, en el tratamiento podemos hacer las envolturas, es decir, poner la crema anticelulítica, hacer una envoltura con film osmótico y poner calor, ayudar con el calor y hacer una sudación de 40 minutos aproximadamente, tratando de que la persona no rompa la cadena de calor, es decir, poner una sábana de estas térmicas para que desde aquí hasta los pies esté tapada y haya un ciclo correcto de conservación de calor y la temperatura se eleve con la saco sauna o bien con la manta eléctrica, eleve esa temperatura y se coja antes ese nivel de empezar a transpirar, a sudar. Ahí hay un intercambio importante, estamos sacando toxinas, detritus del organismo y estamos metiendo principios activos maravillosos como son el fucus, la laminaria, la cola de caballo, la hiedra, que van a hacer un estímulo interno importantísimo.
La preso me encanta, la maderoterapia no la he probado, pero debe de funcionar genial también, entiendo. La preso también nos va a ayudar muchísimo. Y luego, pues los elementos que tengáis vosotros de trabajo, que son todos, la electroterapia que tengáis, toda maravillosa y va a ayudar en estos procesos, pero con cabeza. Justo yo tenía pensado este protocolo, crema anticelulítica, mascarilla oclusiva y saco sauna, como lo ves, de lujo, de lujo, de lujo. Después, con masaje, anticelulítica, bueno, puedes hacer un masaje anticelulítico o directamente cuando hayas terminado, yo metería un reafirmante ahí, un masaje reafirmante. Lo que tú ya has metido, lo has metido, pon una buena cantidad, una generosa cantidad de anticelulítica para el proceso y entonces ya no lo tocas, no te hace falta tocar. O sea, tú según lo estás poniendo ya estás enrojeciendo, la sangre está empezando a hacer su función. Maravilloso, porque ya tienes ahí, sin mover las manos, la crema hace que el resultado de media hora tuya de manipulación. Ya lo tienes. O sea, ¿tú para qué manipulas? Manipulas pues para provocar una hiperemia, para provocar una afusión de sangre, que coja todas esas toxinas secuestradas en la dermis y me ayude a movilizar, ¿no? Para eso lo estás haciendo. Bueno, pues ya te lo hace la crema. Tú la metes o incluso, escuchadme, hacerlo y meterla en la preso. O sea, también con una máscara oclusiva, como dice la compañera, pero que para mí es un filosmótico, o sea, envolverla en filosmótico, luego le pones el pantalón de la preso y a la preso, que la preso ya hace un calor en su temperatura de movimiento natural, pero es que tú ya tienes añadido también el calor. O sea, que esto también funciona genial, ¿vale? No, el tipo de la mascarilla oclusiva es esto, lo que yo te estoy diciendo, el poner un filosmótico, no hay más historia, ¿vale? No hace falta ningún tipo de producto más. Anticelulítica y reafirmante se pueden dar mientras no hay ningún problema en absoluto conocido, vamos, nada. Porque tampoco hay ninguna hierba, entre comillas, nada fitológicamente que pueda alterar. A ver. Y tengo otro protocolo, ese mismo tratamiento, finalizar con crema reafirmante con... yo ahí, el dermaroller está sufriendo la piel mucho, ¿eh? Si acaso en zonas muy concretas y no meterle, porque es que si no puedes hacer ahí unos rasguños que no son agradables, ¿no? Y no tiene sentido. El dermaroller, ella, en casa todos los días, el que lo pongas tú en ese momento no tiene tanta influencia a la hora de tratamiento, ¿vale? A ver, ¿cómo abordo yo esta pregunta? A ver, espera, perdonadme, que es que me cuesta un montón. A ver, en un caso donde la clienta tuvo COVID hace un año y en el verano, aún utilizando crema protectora en el dorso del brazo, le salieron manchas extensas, ha estado usando el tratamiento con supervisión de una especialista, pero lleva 6 meses y me ha preguntado si podía solucionar en parte su problema. Creo que es un buen tema, que es un tema complicado y tendría que tener mucha involucración por su parte mañana. A ver, espera. Mañana. A ver. Para abordar el problema. Abordar el problema primero cepillando con un cepillo de cerdas naturales. Fluido purificante, loción potencial, crema reafirmante mezclada con un poco de crema epidérmica. Eso todos los días. Yo simplificaría, María Ángeles. Olvídate de cepillado. Mete el peeling diario, a diario. Raca, el peeling a diario. Incluso el dermaroller. Mira, ahí sí que te digo, mete el dermaroller para romper todas esas placas de mancha. Dermaroller
y peeling, que te van a hacer ese efecto de sacártelo todo, pero a base de bien. Entonces, una vez que se ha dado su dermaroller, se pasa el peeling, lo retira ya fluido, loción por supuesto, podemos poner un poco de ampolla 2 veces a la semana para reactivar esa salud de la piel, crema reafirmante. Al principio metería la epidérmica, no mezclaría, primero metería el primer mes, el segundo mes metería la epidérmica, luego lo cambiaría a la reafirmante cuando ya empiece a trabajar bien la piel. Y por supuesto, fotoprotectora. O sea, es que eso es de cajón. La fotoprotectora no puede faltar ahí para sellar y para blindar ese tratamiento correctamente. No puede faltar. O sea, si falta la fotoprotectora, ahí estamos en un problema. No sé, yo me hablas de rol, no, yo hablo de Derma Roller, que es lo que conozco, funciona de lujo. Lo demás, pues no lo sé, no lo sé cómo funciona, no lo conozco el rol, ¿vale? No me refiero a Derma Roller, ¿vale? Yo me refiero a Derma Roller, ¿vale? Muchas gracias. Tengo que salir ya, buen día, yo también. Buen día a todo el mundo, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana próxima. Si hay alguna duda, ya